Y el día de hoy va a estar un poco curioso, vamos a ver qué tal nos sale. Porque, pues cronológicamente hablando, en cuestión de historia, tendríamos que avanzar con Roma, ¿no? Es lo que nos toca actualmente. Pero, pues el Assassin's Creed, por alguna razón, no nos ha querido dar un juego de Roma, lo cual me parece una ofensa. Entonces no hemos tenido ningún juego de Roma. De tal forma que para poder ver la arquitectura romana de la Roma antigua, pues vamos a ocupar en este caso al Brotherhood, al Assassin's Creed Brotherhood. Aquellos que conozcan, o que no, más bien los que no conocen este juego, es el tercero numéricamente hablando de la saga, ¿no? El primero es el de Altair, luego viene el Assassin's Creed 2, tal cual así se llama, y luego viene el Brotherhood. Es del 2010 el juego, y pues está ubicado en el final del Renacimiento, básicamente en los años finales del Renacimiento. La fecha que maneja concretamente el juego es 1499, ¿no? Entonces, bueno, no finales del Renacimiento, más bien finales de la primera etapa del Renacimiento. El Renacimiento, muchas veces cuando nosotros pensamos en esta época, pues de inmediato viene a nuestra mente personajes como Da Vinci, como Miguel Ángel y todo ese tipo de construcciones de gran tamaño, como las Santa María del Fiore en Florencia y cosas así. Pero la realidad es que también es un periodo largo, son básicamente 200 años de Renacimiento y se divide en dos momentos, ¿no? Los años 400, que son los años 1400 justamente, y los años 500, ¿no? Que son los años 1500. Entonces, esos 200 años, esos 100 años que hay en ese parámetro son justamente los que marcan, pues, esta división que se hace dentro del Renacimiento, de alguna forma. Esta información vale millones. Los primeros 100 años, el 1400 o los años 1400 son básicamente los años en los que Florencia es la capital del arte y luego en 1500 cambia la capital del arte del mundo europeo hacia lo que sería Roma. Entonces este juego está ubicado justamente en lo que sería el último año de los 1400, es decir, el final de la primera etapa del Renacimiento y empezamos con lo que sería pues ya la parte de los 1500, ¿no? ¿Qué podemos decir más sobre este juego? Bueno, pues como les digo, más que ver el Renacimiento, en esta ocasión vamos a trabajar con lo que sería Roma antigua y vamos a tratar de entender o conocer un poquito sobre la arquitectura, la cultura y la historia de esta gran civilización de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos. En la ubicación en la que estamos ahorita, esta zona se le conoce como el Capitolio, ¿no? Es justamente la zona donde están los edificios de gobernatura dentro de Roma. Actualmente sigue existiendo, con estos mismos edificios, son edificios históricos, y bueno, pues sigue existiendo en la actualidad, ¿no? Pero obviamente esto no es de la Roma antigua que venimos a ver, así que vamos a desplazarnos a lo que en su momento fue el centro de la ciudad de Roma, la Roma antigua evidentemente, nuevamente repito, y vamos a desplazarnos hacia allá para empezar a ver algunas de las estructuras de los romanos. ¿Eso es todo? Y bueno, lo que nos vamos yendo para allá, pues algunos datos de Roma como civilización, ¿no? Como gran civilización. Pues todos deberíamos tener alguna idea de ella. Finalmente, como decía una maestra de la carrera, que el mismo comentario hice el streaming anterior, pues Roma está presente hasta en los cigarros, ¿no? En cajetillas de cigarros, en pósters, en todos lados encontramos alguna referencia a la antigua Roma. Y bueno, pero pues, muchas veces no ubicamos muy bien esto, ¿no? Cuando pensamos en Roma, de inmediato viene a nuestra cabeza la idea del Roma imperial, ¿no? Esta Roma conquistadora que se expandía y conquistaba todos los territorios a su alrededor y que se expandió en tamaños gigantescos. Sin embargo, Roma tiene muchas etapas, como cualquier otra civilización. En este caso, Roma se divide en tres periodos, que sería la monarquía, la república y el imperio. La monarquía es la etapa más antigua, evidentemente. Empieza por ahí del 753 a.C., que es cuando Roma es fundada, bajo todo este mito, esta leyenda, que no tenemos muy claro actualmente cuál fue la fundación histórica de Roma. El mito, la mitología romana, nos habla de justo este pasaje, que también muchos de ustedes deben conocer, que es la adopción de dos gemelos que son Rómulo y Remo, que fueron adoptados por una loba, supuestamente llamada Luperca, ¿no? Esta loba los adopta, los cuida y pues los mantiene vivos durante pues varios años mientras van creciendo y finalmente cuando ya se convierten en adultos, de alguna forma milagrosa, pues Rómulo y Remo logran adaptarse a la sociedad y convertirse en personas comunes y corrientes. Conforme va pasando todo esto, empieza a haber rivalidades entre los dos hermanos debido a que ambos se convierten en personas con mucha autoridad, con mucho don de palabra, con mucha capacidad para convocar a la gente. ¿Qué? ¿Estás retándome? Y empieza a haber rivalidades entre ellos, sus reinos o sus regiones que controlaban se separan, entonces están completamente separados y se marca una línea divisoria, una línea fronteriza entre los reinos o las regiones que controlan ambos hermanos.
Finalmente, Rómulo decide retar a su hermano Remo, cruzando la frontera, hay un enfrentamiento entre ellos, una especie de duelo, y finalmente Rómulo mata a Remo. Adiós, vaquero. Con esto entonces Rómulo unifica el antiguo territorio de Remo, su hermano, y el suyo, de esta forma consiguiendo crear lo que daríamos el inicio de la monarquía romana por ahí del 753, como les digo, antes de Cristo. Sí, como si estas cosas pasaran. Eso es el mito. La realidad que sabemos, poco. Y vamos a platicar un poquito más de ella cuando estemos en una ubicación en particular dentro del juego. Pero pues es una época complicada para realmente saber. Sabemos por lo menos que la ciudad de Roma, o lo que es actualmente la ciudad de Roma y lo que fue en su momento la capital de este gran imperio, pues originalmente empezó a ser poblada o empezó a ser ocupada por gente alrededor del 10.000 a.C. Y con eso pues vamos a pasar a ver nuestro primer edificio, nuestra primera construcción, que es justamente la que tenemos aquí enfrente. Es bellísimo. Muy bien, pues esta es la primera construcción que vamos a ver. Estos los podemos encontrar en muchas de las ciudades modernas. Este tipo de construcciones se les conoce como arcos del triunfo, ¿no? ¿Para qué sirven? ¿Cuál es su función? Pues son meramente decorativos, son monumentos, sirven para decorar. Pero servía también para como una especie de conmemoración o recordatorio para determinados momentos. Los romanos, así como su servidor, tenían un trauma con la historia muy fuerte, ¿no? Constantemente los romanos querían recordar o hacer remembranza y que las generaciones futuras se acordaran de las grandes hazañas de la gente que vivió en ese momento, ¿no? De la gente que vivió un momento histórico determinado o que estuvo presente en algún evento en particular, ¿no? Entonces, constantemente querían hacer esto. Y para hacer esto, pues su arquitectura, sus esculturas y todo ello iban enfocadas en recordar eventos históricos. Es bonito, ¿verdad? Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. En este caso, el primer momento histórico, el primer arco histórico que vamos a mencionar ahorita, el primer arco del triunfo que tenemos aquí, es el arco de Séptimo Severo. Un emperador romano que mandó construir este arco en el año 203, ya después de Cristo estamos hablando. La mayoría de los arcos del triunfo son construidos después de Cristo, ¿no? Este arco fue para recordar la victoria de sus dos hijos, que eran Geta y Caracalla, ¿no? Dos militares que igual eran hijos del emperador y que lucharon en estas batallas para derrotar a ciertos pueblos bárbaros que los atacaron. Posteriormente, Geta es nombrado emperador de Roma con la muerte de su padre, y a la muerte de su padre empieza a haber rivalidades entre los dos hijos, y vuelve a repetirse un poquito lo que sucedió con Rómulo y Remo, que vamos a ver cómo es como una especie de patrón para los romanos de repetir ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Quieres que me ponga rudo? En este caso, Caracalla termina matando a Geta y se convierte en el nuevo emperador de Roma, ¿no? Y pues este arco fue construido para ellos. ¿Qué podemos observar en esto? Bueno, primer punto, al querer recordar constantemente la historia, lo que hacían los romanos para esto era hacer este tipo de esculturas que tenemos que están como talladas. Ese tipo de esculturas talladas se les conoce como relieves. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hacen es tallar la piedra para sacar las formas o sacar las figuras que en este momento nos interesan, ¿no? Que serían figuras de batallas, podrían ser figuras de gobernantes, los emperadores directamente o los césares directamente aquí representados. Luego tenemos esta especie, vamos aquí a treparnos un poquito, esta especie de columnas que podemos observar aquí, se llaman pilastras. Las pilastras, en muchas ocasiones en el mundo antiguo principalmente, son ocupadas como simplemente decoración. No son directamente algún tipo de elemento sustentante que sostenga el edificio. Como vemos en este caso, es parte de la decoración de la pared, en este caso de este arco del triunfo. Entonces, simplemente cumplen esa función de ser decorativas, ¿no? Muchas de estas columnas que hacían los romanos, o estas falsas columnas en el caso de las pilastras, pues llegaban a ser hechas con los patrones o con los cánones establecidos por los griegos. Los romanos crearon sus propios cánones, pero en este caso en particular, el que tenemos acá arriba, pues iría muy parecido a lo que sería el canon griego del Corintio. Si se acuerdan, habíamos platicado un poquito de los distintos tipos de columnas en el mundo griego, en la transmisión anterior, y en lo que tendremos. Y como podemos ver, justamente estamos trepados en estos relieves, donde se pueden ver escenas de batallas, momentos épicos, que se manejan entre la realidad y el mito, debido a que en muchas ocasiones salen imágenes de dioses y demás. Y aquí, bueno, si supiéramos traducir lo que tenemos aquí, pues justamente veríamos unas inscripciones de romano donde están en latín, evidentemente, donde podemos ver pues distintas referencias a lo que sería pues esta batalla, ¿no? Desde narraciones completas de la batalla hasta distintos tipos de situaciones podemos llegar a encontrar ese tipo de trabajo, ¿no? Eres grande, Drake.
Posteriormente, como les digo, este tipo de construcciones también fueron imitadas por los arquitectos neoclásicos principalmente, y de esta forma es que aparecen en la actualidad arcos del triunfo modernos, como podría ser el Arco del Triunfo que está en París, que es de Napoleón, es de la época napoleónica, y varios de ese estilo. Continuamos entonces, vamos a ver otros arcos, ya que en Roma, en las ciudades romanas, y en particular en la capital evidentemente, aparecieron muchísimos arcos o fueron construidos muchísimos arcos romanos. Este que tenemos enfrente, que vamos a ver, es el de Tito, el arco triunfal de Tito, construido en el año 82, y que, como podemos ver aquí en la imagen, ya para esta época de la que estamos hablando, acuérdense, año 1499, el final de la primera etapa del Renacimiento, pues ya estaba bastante saqueado. Se dice que tenía algún tipo de decoración con oro o con plata, y que pues algún tipo de oportunista, este bardo me está estorbando, algún tipo de oportunista llegó a saquearlo, y fue construido en honor a la victoria de su hermano Domiciano en la conquista de Jerusalén. Y aquí en este caso, pues, es también el arco triunfal prototípico que se va a ocupar para muchas de las que serían las construcciones neoclásicas o el arte neoclásico, que ya es más del siglo XVII-XVIII, evidentemente, ¿no? Entonces esto es lo que podremos ver aquí. Señor, qué suerte tienen algunos. Luego, un tercer arco del triunfo que se puede observar aquí en todo esto que se le conoce el Foro Romano. Esta zona era el Foro Romano, era el centro de la ciudad de Roma, la Roma imperial, sería este otro arco, que es bastante parecido al primero que vimos, pero aquí se está representando el arco de Constantino, construido en el 312 después de Cristo también. Este arco triunfal representa la victoria de Constantino sobre Magencio en el puente Milvio. Aquellos que recuerden a lo mejor un poquito de historia de esta parte, pues justamente la batalla de Puente Milvio fue en la que Constantino I logró justamente derrotar a Magencio, que era el emperador en turno de Roma en ese momento, y al derrotarlo, Constantino se pudo coronar a sí mismo como emperador. Y entonces Constantino era un tipo bastante vanidoso, arrogante y cuestiones de estilo, así que mandó construir este arco recordando su victoria sobre el emperador romano derrotado. Todo era mensaje político. En Roma las cosas no se construían nada más porque se vieran bonitas, las cosas se construían porque traían todo un mensaje político muy dentro de todos sus ideales, ¿no? Entonces era importante que mandaran el mensaje y además de todo recordar eventos históricos que para los emperadores eran importantes. En este caso, la batalla de Puente Milvio. Entonces bueno, sería justamente lo que podemos ver aquí. Eso sí es de gángsters. De gángsters. También algo interesante, un dato relevante de este arco de Constantino, es que el arco de Constantino se construyó saqueando o robando muchos relieves de otros arcos triunfales que había en la misma ciudad de Roma. Esto, pues nuevamente para representar el poder de Constantino, su autoridad, y pues todo lo vanadizo que era, todo lo exagerado que era en sus tipos de construcciones y en todo lo que le llamaba la... Serían como los tres arcos principales que hasta el día de hoy se mantienen en pie en la ciudad de Roma, en lo que antiguamente era el Foro Romano. Esta plaza que vemos aquí, o esta región que vemos aquí, pues era justamente este Foro Romano, ¿no? Muy bien. Aquí dentro de esto mismo complejo del Foro Romano podemos encontrar la llamada Basílica de Magencio. Ya le rompí su cajita a ese pobre señor, lo lamento. No se enoje, solamente soy un profesor dando clase. Ese día algo cambió dentro del Otso. Algo se quebró. Vale, esta sería la Basílica de Magencio, lo que queda de ella. Originalmente tendría un techo, definitivamente, y pues era simplemente un lugar de reunión donde se podían llevar a cabo algún tipo de juicios, algún tipo también de festividades, también ferias y cosas así. Esta fue empezada a construir justamente por el emperador Magencio, que acabamos de mencionar, y va a ser terminada por Constantino, nuevamente como una muestra de lo vanidoso que era este hombre, y demostrando que él había logrado terminar lo que Magencio no había podido, ¿no? Entonces es una muestra de esto, de su poder, de su autoridad, el haber construido esto, y de él convertirse en nuevo emperador. Básicamente, ¿no? Entonces, vamos a hablar más a fondo de las basílicas más adelante porque van a ser importantes para entender las últimas partes del streaming de hoy, pero pues nada más quedemos con esta idea de que esta sería como una basílica, un tipo de construcción romana que podía servir como multifuncional, como tribunal de justicia, como mercado, como feria, una gran variedad de cosas. ¡Adoro los finales felices! Vamos entonces movilizándonos hacia lo que sería nuestra siguiente ubicación. ¡Máxima potencia! ¡Yeah! Ahorita, como les digo, en la época en la que se ubica este juego, la mayor parte de la ciudad antigua de Roma ya ha desaparecido. Estamos hablando
de que para estos momentos Roma ya llevaba 1000 años de haber sido conquistada por los bárbaros o por los llamados pueblos bárbaros, que principalmente fueron pueblos godos, que eran pueblos de la zona de Francia y la frontera con Alemania, más o menos esa era la región en la que se ubicaban. Otra vez estos bardos, y aquí son 3, qué maravilla. Quítense. Vamos a treparnos en una columna o algo para alejarnos de estos señores que vienen a cantar cosas que no tienen mucho sentido. Entonces justo aquí tendríamos pues ya una Roma bastante deteriorada, la Roma original bastante deteriorada, dañada por el tiempo al final de cuentas, por las invasiones, los ataques y las constantes guerras. Roma, después de la caída del Imperio Romano, siguió siendo una ciudad pues muy socorrida por distintas civilizaciones, por distintos pueblos o distintos gobiernos que llegaban a invadirla, a tomarla como símbolo de poder, símbolo de autoridad. Entonces, de alguna forma, pues era constantemente destruida. Y aquí llegamos a lo que queda de lo que para algunos historiadores podríamos considerar como el primer centro comercial del mundo, ¿no? La primera plaza, ¿no? De gran tamaño que existió en el mundo occidental, por lo menos, ¿no? Que sería el conocido como Mercado de Trajano. Trajano, un emperador romano que gobernó alrededor de los años 100 después de Cristo, es conocido, recordado por ser uno de los emperadores que más dedicó tiempo a la construcción y al embellecimiento de Roma, con la construcción de todo tipo de edificios, monumentos y cosas así, ¿no? En este caso en particular estamos frente al gran mercado que él construyó al oeste de lo que sería el Foro Romano, pues se construyó este gran mercado, donde encontraríamos, les digo que sería como muy parecido a una plaza comercial actual, debido a que tendríamos alrededor de 150 tiendas y otra cantidad similar también de oficinas, porque aquí también se llevaban a cabo todo tipo de registros gubernamentales, trabajos privados y cosas de ese estilo. Entonces era un mercado gigantesco del cual solamente nos queda esta media luna y las columnas que sostenían un techo. Y luego por todo esto que son como casitas en esos momentos, serían justamente el resto de este centro comercial. Ahí también tendríamos el obelisco de Trajano, que es, al igual que lo del caso de los Arcos del Triunfo romanos, sería un monumento cuya función, o columna de Trajano, como nos salió ahí ahorita justamente, sería un monumento o un tipo de construcción que serviría para recordar batallas o momentos épicos de la historia de Roma. En este caso, en lugar de estar en pequeños relieves dentro de los arcos, la historia de Roma, o la historia de esta batalla en la que Trajano quiso recordarla, estaría de alguna forma inscrita en esos relieves en torno a toda esta especie de obelisco, este tipo de columna, ¿no?, que tendríamos aquí. Y bueno, pues sería esta decoración extra que decoraría el interior de la misma plaza que estamos comentando, o este mercado gigantesco que estamos comentando. Entonces vamos a treparnos aquí en la parte superior. Hola de nuevo. Si te gustó aprender historia con videojuegos, te recomiendo que te suscribas y le des a la campanita. Si quieres participar en las grabaciones, que resuelva tus dudas y divertirnos mientras aprendemos historia, te invito a que nos sigas en Twitch. Hacemos transmisiones los martes, jueves y sábados. ¡Hasta luego!